Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada. En nombre de todo el equipo que hace posible Es La Mañana de Federico en Es Radio. Les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana, les estamos contando toda la actualidad de este día y lo primero que les tenemos que avanzar es el tiempo, cómo se presenta el tiempo. Alguna borrasca y algunas lluvias van a hacer acto de presencia en las próximas horas en el norte peninsular. De cara al fin de semana, esas lluvias probablemente vayan a ir remitiendo, va a predominar el tiempo estable. Así que buenas noticias para todos aquellos que disfrutan ya de este puente maravilloso de la Constitución. Precaución debido a la niebla, eso sí, en la meseta norte, también en el interior de Cataluña y en Aragón. Y como les comento, no sufren grandes cambios las temperaturas. A esta hora en Madrid tenemos ya 6 grados, hoy vamos camino de los 14, una jornada soleada muy parecida a la de ayer en el centro peninsular. Y la máxima de las máximas, eso sí, esto ya nos indica que estamos en invierno, en Gran Canaria, 26 grados, la mínima en Cuenca con 1 grado bajo cero. Por cierto, mucha precaución y además les tenemos que comentar que es algo novedoso porque estamos ya en el tercer día del protocolo anticontaminación en Madrid. Normalmente estos protocolos anticontaminación en las ocasiones previas que se habían puesto en marcha, el fin de semana directamente se había desactivado. Había durado como máximo un par de días. Bueno, pues estamos ya en el tercer día, que coincide además con este puente fabuloso que para las compras y para los comerciantes madrileños es excepcional. Curiosamente, el año pasado sucedió exactamente lo mismo. Bueno, al grano, 70 kilómetros por hora es lo máximo a lo que ustedes van a poder circular en la M30 y en todos sus accesos, así que mucha precaución, porque como les decimos siempre, luego llega la multa y nos llevamos las manos a la cabeza. Tercer día, protocolo anticontaminación, 70 kilómetros por hora, M30 y accesos. Bien, la actividad política no para, no cesa. Esta mañana se reúne el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez lo va a presidir después de 3 semanas sin estar en esa mesa del Consejo de Gobierno. Después de 3 semanas, ya que, ya saben ustedes que tiene una especie de interés especial por la agenda internacional nuestro presidente del Gobierno y ha estado recientemente en Guatemala, en Cuba, también en la cumbre del G20 en Argentina, y esto ha impedido que Pedro Sánchez haya podido acudir a la reunión de su gabinete. Hoy lo vuelve a presidir 3 semanas después y en la reunión de hoy se va a aprobar una cuestión, un aspecto muy importante, es la presentación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2019, que es, para que todos ustedes lo entiendan, un paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado, que como les viene contando libertadigital.com, nuestra compañera Ketty Garat, y que el propio Pedro Sánchez ha ratificado, tiene intención de hacerlo el próximo mes de enero. Esto a día de hoy, a día 7 de diciembre, a las 7:03 de la mañana, porque ya saben ustedes que el presidente del Gobierno puede cambiar de opinión en cualquier momento. Pero bueno, a día de hoy, a esta fecha, a esta hora, el presidente tiene intención de presentar esos presupuestos en enero. Ayer, en los corrillos con periodistas, en el acto de la Constitución, en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno descartaba directamente que las elecciones generales las vaya a convocar para el mes de marzo. Tengo muchas cosas que hacer antes. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno. Y cuando se le preguntó por la convocatoria en el mes de mayo, directamente Pedro Sánchez se encogió de hombros y dijo, ya veremos. Da la sensación de que el presidente del Gobierno se va a buscar actividad para no tener que convocar esas elecciones que ayer era precisamente lo que le gritaban los centenares de ciudadanos españoles que estaban presenciando, ese paseillo previo a los actos conmemorativos. La pitada, ya lo escuchan ustedes, impresionante que ayer se producía en las Cortes a la llegada de Pedro Sánchez. Hay que recordar que algunos analistas que estaban retransmitiendo en directo este momento parecía que les costaba describir lo que estaba sucediendo y sobre todo lo que estaba escuchando todos los ciudadanos que estaban viendo la retransmisión a través de televisión. Esa enorme pitada que se escuchaba en el Congreso de los Diputados en esa entrada a la llegada de
Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, pues que era recibido de esta manera por los ciudadanos. El presidente del Gobierno acudía a los actos mientras sus socios de gobierno, y probablemente por esto es por lo que le pitaban a Sánchez, los que le han llevado hasta la Moncloa, arremetían contra el rey, contra la monarquía y contra la Constitución. Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Quizá la monarquía en España sirvió para evitar que se diera un golpe de Estado. Si así fue, hay que darles las gracias. Pero creo que en 2018 la España moderna no entiende que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación. A quienes están celebrando una Constitución como si fuera una jaula, les decimos que no son demócratas, que no son constitucionalistas. Sois unos cínicos y sois unos carceleros. No tenemos nada que celebrar sobre la Constitución española y sí tenemos mucho que denunciar sobre esta Constitución que se ha acabado convirtiendo en una jaula para los catalanes, literalmente en una prisión para muchos catalanes. Per molts catalans. Bien, las declaraciones que escuchaban anteriormente no las pronunciaba ningún grupo extraparlamentario, las pronunciaban los socios de Sánchez, los que han llevado al presidente del Gobierno a la Moncloa. Este sonido de ambiente que están escuchando ahora mismo se producía también ayer en 2 puntos de Cataluña, en Gerona y en Tarrasa, durante la celebración de 2 concentraciones a favor de la Constitución promovidas por Vox. Los Mossos han detenido a 2 CDRs, 18 personas han resultado heridas. Los radicales quemaron contenedores, mobiliario urbano, tiraron piedras, rompieron el cordón policial y las cargas policiales, bueno, pues trataron de hacer lo que hay que hacer en estos momentos, ¿no? Contener a los violentos. Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox. Los cachorros del odio, los camisas pardas, esta gentuza no va a lograr doblegarnos a ninguno de los españoles. Tienen que saber que van a perder esta batalla, la batalla que plantean de odio, de enfrentamiento, de mentira, de tergiversación, la van a perder, porque la España viva se ha puesto en pie. Ya lo hemos demostrado en Andalucía y vamos a demostrarlo en Cataluña y en toda España. Bueno, pues estas eran las declaraciones que hacía ayer Javier Ortega Smith después de estos altercados que se producían ayer por parte de los violentos que reventaron esas concentraciones convocadas por Vox en defensa de la Constitución y para conmemorar el día de ayer. Y bueno, es un poco el mensaje que lanzaba y que hoy también podemos leer en la entrevista que le realiza Cristian Campos en El Español, donde básicamente explica al secretario general de Vox que están convencidos de que ese resultado excepcional que su formación ha conseguido en Andalucía se va a trasladar al Parlamento en las próximas elecciones generales. En fin, son las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 minutos en las Islas Canarias con el Santander. Con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro vamos a contarles la actualidad de la jornada, más asuntos de la actualidad de la jornada que pasa, como no, por esas negociaciones ya en marcha para formar gobierno en Andalucía. Los contactos ya se han producido y la semana que viene comienzan las negociaciones. Partido Popular y Ciudadanos trabajan por el cambio en Andalucía y lo harán en reuniones bilaterales de distinto nivel. Susana Díaz ha confirmado que se mantendrá en la oposición si no consigue, como es previsible, su objetivo de formar gobierno. La socialista aprovechaba los actos de la Constitución para agitar el discurso del miedo contra Vox. Y ahora que volvemos a hacer frente a otro desafío de aquella extrema derecha disfrazada de populismo, partidos que nos sentimos constitucionalistas, seamos capaces de abrir el diálogo, el acuerdo y no aprovecharnos de la extrema derecha y permitirla que sea sobre la que repose nuestro gobierno. En este sentido se producían varias reacciones en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo cambiaba ligeramente su discurso respecto a la formación de Abascal. Dice ahora que son Vox y Ciudadanos quienes tienen que aprobar la propuesta que para Andalucía tiene el PP. En este sentido también hablaba Felipe González, lo hacía en La Sexta. Nosotros no tenemos que decidir si apoyamos a Vox. El que tiene que decidir es si apoya al PP es Vox y Ciudadanos. Estas son las reglas. Vamos a presentar un candidato. Es el candidato más votado en la lista de partidos políticos que se comprometieron a hacer un cambio en Andalucía y por lo tanto le corresponde a Vox valorar si prefiere que el Partido Socialista y Podemos gobierne Andalucía o si prefiere dar una oportunidad al Partido Popular y a Ciudadanos. Como yo soy reformista, quiero que algunas cosas cambien, pero aquellos que se salen del perímetro de la Constitución contra la propia Constitución
están provocando, obviamente, y legitimando que otros se salgan de ese perímetro por la otra parte y que las reglas de juego desaparezcan. Bueno, pues estas son los dos comentarios, las dos reflexiones que hacían. Por un lado, Núñez Feijóo, que como han escuchado ustedes, cambia ligeramente su discurso respecto a Vox. Ahora ya no dice aquello de en Galicia no tendrán cabida. Y por otro lado, Felipe González, aunque hay que recordar al expresidente del Gobierno que de momento Vox no ha hecho nada, absolutamente nada, que esté al margen de la Constitución, más allá de la Constitución. En su primera parte de la reflexión, del comentario, el expresidente del Gobierno hacía lógicamente referencia a los socios del Gobierno de Sánchez, a los independentistas, a los separatistas y a Podemos. Mira, ayer les comentábamos en el programa y teníamos un tiempo destacado para el análisis las cifras que nos dejaba Canal Sur, las cifras que recuperaba el libre mercado en ese informe excepcional en donde abordaban el gasto que supone la televisión autonómica de Canal Sur, que está además sobre la mesa en la negociación. Vox es uno de los puntos que pone encima de la mesa, quiere su eliminación, y el otro día el propio secretario general de los populares, Teodoro García Egea, decía que no descartaba su disolución o al menos, bueno, repensar qué es lo que hay que hacer con Canal Sur. 167 millones de euros después de una rebaja de 90 millones de euros de presupuesto, después de que se haya reducido ese presupuesto en 90 millones y nada más y nada menos que 1.500 empleados. Bien, ayer Moreno Bonilla, el candidato de los populares a presidir la Junta de Andalucía, era preguntado por esta cuestión y escuchen lo que decía ahora el candidato popular. Otra cosa distinta es que en Andalucía necesitemos un nuevo modelo de televisión pública, que eso sí es cierto, necesitamos un nuevo modelo de televisión pública, de una televisión que esté al servicio de los andaluces y no al servicio de un determinado partido político como es el PSOE, y por tanto lo que queremos es que sus profesionales, que hay buenos profesionales en la radiotelevisión pública andaluza, pues tengan la voz, tengan el protagonismo, tengamos una televisión equilibrada, independiente y de calidad, para que los andaluces podamos disfrutarla. Bien, como han podido comprobar, ya no se habla del cierre de Canal Sur, sino de una reestructuración, de una reducción, entendemos, tanto de su presupuesto como de su personal, y repensar el modelo de televisión en Andalucía, televisión pública en Andalucía. Pero ya no estamos en el cierre, es decir, vamos matizando algunos aspectos. Hoy nos vamos a fijar en otra cuestión, qué es lo que pasa con el mundo rural, en concreto con la caza y con el toro, y el efecto que este punto habría podido tener en los votantes de Vox en Andalucía. Más allá de lo que son las poblaciones y el voto de la inmigración costeras, empezando por la propia Algeciras y todas las poblaciones de Almería, por ejemplo, el Ejido, donde Vox directamente es que ha reventado el tablero electoral, nos vamos a fijar en el interior de Andalucía y el efecto que en el discurso de Vox en este sentido de protección tanto de la caza como del toro habría tenido. Estas son las cifras. En Andalucía no solo se debe a su discurso contra la inmigración ilegal, la defensa de la caza y el toro le ha granjeado muchos apoyos en pueblos del interior y la serranía. Frente a las ideas de partidos como Adelante Andalucía o PACMA, contrarios a estas formas de vida, los de Santiago Abascal han logrado crecer un 1000% en antiguos bastiones de Izquierda Unida. Sedella es uno de ellos, otro es Monda, donde Vox ha pasado de un voto en 2015 a 105. En toda España el sector de la caza y del toro supone unos ingresos de 8.475 millones de euros. Y es precisamente Andalucía la región que más licencias ha concedido en el último año. La caza representa el 0,3% del PIB español y da empleo a 187.000 personas. Las inversiones realizadas en los cotos ascienden a 300 millones. Y decir también que Andalucía sin monarquía, que ya está bien de que nos sigan imponiendo una casa real corrupta, ya está bien de que nos sigan imponiendo corrupción. Claro, tenemos que parar el fascismo en España, esto no tiene que ser posible, hay que luchar y hay que salir a la calle. Bien, esto que están escuchando son declaraciones que se producían ayer en Granada, continúan esas concentraciones alentadas por los de Podemos. Ayer el grupo liderado por Iglesias montó su particular numerito en el Congreso, donde se negaron a aplaudir la intervención del rey. Felipe VI defendió en su discurso la democracia parlamentaria y aseguró que dedica su vida a la construcción de España. A esta tarea de construir España, a la que todos estamos convocados, dedico mi vida y todos mis esfuerzos, porque la corona está ya indisolublemente unida en la vida de España a la democracia y a la libertad. Creo que se puede decir que la democracia parlamentaria es el único cauce para el acuerdo básico entre todos los españoles y para la exclusión de la violencia.
Es el modelo del progreso, de la racionalidad y de la integración de los conflictos sobre la base de la transacción. No hay alternativa al Parlamento para evitar la trágica dialéctica del odio y del amigo-enemigo. Es el modelo de la libertad y de los derechos fundamentales. Bueno, pues hoy hay práctica unanimidad en la prensa, en los análisis a la hora de aplaudir la intervención del rey Felipe VI. Por cierto, echamos de menos ayer las reacciones de los políticos, de los parlamentarios al discurso del monarca. Prácticamente no se produjeron reacciones al respecto. Sí que hubo muchas previas para hablar de la reforma constitucional, si es adecuado o no, si es necesario o no, en qué puntos habría que hacerlo. Y también se produjo una noticia. En principio, el Partido Popular y su líder, Pablo Casado, se negó a abrir ahora mismo ese melón, el melón de la Constitución, y entiende además que quienes lo quieren hacer, empezando por el propio Pedro Sánchez, lo hacen por un interés meramente electoral. La reforma de la Carta Magna centró buena parte de los comentarios que los políticos realizaron durante los actos conmemorativos. Prácticamente todos ellos coincidieron a la hora de sentenciar que no hay consenso y que por ello quizá no sea el momento más adecuado para afrontarla. Más allá fue Pablo Casado que insinuó el interés partidista de algunos en abrir ahora el debate. Dejó claro el líder del Partido Popular que utilizaría la mayoría para bloquearla. Le escuchamos junto a Albert Rivera, Isabel Cela y Pablo Iglesias. Pero pensamos que ahora mismo abrir un proceso de reforma agravada acabaríamos teniendo en la mesa la República, la nación catalana, la ruptura del propio sistema político, la ruptura de nuestra monarquía parlamentaria y constitucional, que pensamos que ha sido la garante de estos 40 años de concordia y de éxitos compartidos. Por tanto, nosotros no hemos propuesto una reforma, pero tampoco hemos escuchado una reforma puntual por parte de ningún otro partido político. Por ejemplo, regeneración democrática, suprimir aforamientos, cambiar la ley electoral, reformar o cerrar el Senado y, por otro lado, defender la igualdad entre los españoles. Igual sanidad, igual educación, ley de dependencia, financiación autonómica. Para mí esos son los grandes asuntos que hay que modificar. Garantizar la igualdad entre españoles, no fragmentar más, sino unir. Nosotros pensamos que sí sería interesante empezar una reflexión. Nosotros pensamos que la Constitución no puede ser una reliquia, que la institución tiene que ser un instrumento dinámico que sirva para proteger los derechos de la gente. Y por eso pensamos que la Constitución se tiene que modernizar. Bueno, pues ahí está. Luego, a partir de las 7:30 de la mañana, seguiremos escuchando algunas reflexiones que se produjeron al respecto, entre otras la de uno de los padres de la Constitución, y también recuperaremos los dos momentos que se produjeron ayer en esa intervención del rey, uno de ellos en la intervención de la presidenta del Congreso, otro de ellos en donde se reconoce la labor del rey emérito. Son las 7:17, las 6:17 en Canarias, y así sin quererlo nos hemos subido ya al tren de la noticia Renfe. Es la mañana. Es radio. Continúan en la sintonía de Es la mañana de Federico. En el radio les estamos contando las noticias del día, que son muchas. Empezamos por el tiempo porque seguro que muchos de ustedes nos están escuchando desde su retiro vacacional en este largo puente, y las noticias que tenemos son buenas porque las temperaturas no cambian, son buenas temperaturas para esta época del año en el que nos encontramos, y además las lluvias que van a empezar a aparecer, pero lo harán durante tan solo unas horas en el norte peninsular, de cara al fin de semana parece que se van retirando. Precauciones así con la niebla, por supuesto en la meseta norte y en el interior de Cataluña y de Aragón. Como les decía, las temperaturas no sufren grandes cambios. A esta hora en Madrid, en el entorno de los 4 o los 5 grados. Hoy la máxima será de 15, una jornada en el centro peninsular semejante a la de ayer, muy soleada. Y la máxima de las máximas, la prueba de que estamos ya en el invierno, Gran Canaria, 26 grados. La mínima hoy la encontramos en Cuenca con 1 grado. A todos aquellos que nos escuchan desde Madrid, precaución, tercer día del protocolo anticontaminación. Solo se puede circular a un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos. Bien, con la ayuda de Silvia Ribeiro y de Cristina Vega les vamos a seguir contando la actualidad de la jornada, que por supuesto pasa por los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución, que ayer se celebraron en el Congreso de los Diputados. Ayer vimos a los presidentes del Gobierno que hemos tenido durante la democracia. Allí coincidieron Felipe González y José María Aznar. También pudimos ver de nuevo a Mariano Rajoy, que publicaba un tuit, se lo contábamos aquí a primera hora de la mañana, firmado como siempre con sus iniciales,
MR, pero que luego evitaba hacer comentarios y análisis en los corrillos durante los actos. Hay alguna frase que luego a la hora de la tertulia podremos analizar, que dejó deslizar el expresidente del Gobierno, pero hay que reconocer que a la llegada de Mariano Rajoy fue desde luego uno de los más aplaudidos por los ciudadanos que ayer se agolpaban en ese paseillo ante las puertas de Los Leones, en el Congreso de los Diputados. Entre los padres de la Constitución, allí estaba Pérez Llorca, y la verdad es que hizo una reflexión interesante preguntado por la reforma constitucional. Con esta información, con esta reflexión que hacía Pérez Llorca y con otros momentos destacados que se produjeron ayer durante los actos, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. José Pedro Pérez Llorca, uno de los 7 padres de la Constitución, se ha posicionado durante los actos de celebración del 40 aniversario a favor de la recentralización que estos días piden Partido Popular y Vox. El veterano político considera que se debe dotar de más autogobierno a España tras perderlo, dice, con la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Yo creo que habría que robustecer el autogobierno de España. Se han robustecido muchos de los gobiernos y en España se ha quedado con unas facultades asimétricas. Eso habría que revisarlo un poco, pero esa es mi opinión particular y yo no pinto nada. Bueno, pues ahí está este análisis que por supuesto también le queríamos recuperar para un día como el de hoy, que luego abordaremos también a partir de las 8:30 en nuestra tertulia. Hoy, por cierto, ya se lo adelanto, con Dieter Brandau, Pepe García Domínguez y Cayetano González. Uno de los momentos críticos, podríamos decir, que trataba de evitar la presidenta del Congreso, Ana Pastor, era el momento Podemos. El momento PIN Podemos, en homenaje a la República, o al menos ellos era lo que pretendían, y el momento Podemos, en donde no aplaudieron la intervención del rey ni tampoco participaron de la conmemoración de la de nuestro sistema democrático, de nuestra monarquía parlamentaria y por supuesto de la Constitución. Bueno, al final todo quedó en un numerito que tampoco tuvo demasiado interés, y lo que sí que tuvo trascendencia fueron 2 momentos que se produjeron durante 2 intervenciones. La primera de ellas durante la intervención del rey, cuando hace referencia a sus padres, a los reyes eméritos, y la intervención de Ana Pastor cuando hace referencia al rey emérito, a don Juan Carlos, y la verdad es que el aplauso era unánime, salvo, eso sí, en la banca de los podemitas. Las celebraciones en el Congreso sirvieron para rehabilitar a don Juan Carlos. A lo largo de la jornada hubo 2 momentos en los que el hemiciclo en pleno, salvo los diputados de Podemos, aplaudieron al emérito en reconocimiento a su labor. Uno, cuando don Felipe le agradeció su papel, aunque la ovación comenzó cuando el monarca se refirió a doña Sofía. Y el segundo aplauso fue en respuesta a estas palabras de Ana Pastor. Permitidme, señor, que muestre mi respeto, gratitud y afecto a sus majestades, el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía. La policía brasileña, en colaboración con la española, ha detenido en Sao Paulo a García Julião, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha. Condenado a 193 años de cárcel por la Audiencia Nacional, Julião llevaba huido de la justicia desde el año 1994, cuando se fugó durante un permiso penitenciario. Hoy sabremos si será extraditado. La Guardia Civil ha detenido a 57 miembros de una banda que introducía en España cerca de 60.000 kilos de hachís al año a través del estrecho. Los policías han incautado un alijo de 10 toneladas y bienes por valor de más de 3 millones de euros. El portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso, y un agente que ha participado en la operación han explicado el modus operandi de los detenidos. Le hacen varias variaciones, entre otras, que están en los asientos, pues para que la carga sea la máxima, de tal manera que nada más que dejan los asientos delanteros. Llegan los vehículos cargados desde la costa, que está muy próxima, descargan la droga, la tapan, está en la frondosa vegetación y nadie los encuentra. Bueno, pues este es el grave problema que tenemos en nuestro país, que tenemos en el estrecho con los narcotraficantes, con los narcos. Ahí están, ahí hace la policía y los agentes de la Guardia Civil lo que pueden, y sobre esta cuestión, bueno, pues será uno de los aspectos que abordaremos junto con nuestro invitado del día de hoy, ya se lo adelanto también, que será José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras, con quien queremos hablar de esta cuestión, también de cómo está la situación en la localidad de Algeciras. Recordarán todos ustedes que hace tan solo unos meses, este verano, lanzaba una voz de alarma debido a la situación de colapso que con la inmigración vivía en la localidad gaditana, y también analizaremos, por supuesto, los datos de las elecciones, que en Algeciras son muy destacados debido a la irrupción que ha tenido la formación de Santiago Abascal de Vox en la localidad. Bien, en Francia, atención a lo que puede suceder este fin de semana. Podríamos decir que Macron
Guzmán está atado de pies y manos, es incapaz de solucionar el problema y el conflicto que le han presentado los chalecos amarillos y está realmente pues haciendo y tomando medidas que tienen una difícil comprensión o al menos una difícil justificación. Podemos decir que París cierra este fin de semana para evitar que se produzca otro sábado más de altercados en las calles. Además, la izquierda va a presentar el próximo lunes una moción de censura contra Emmanuel Macron por su gestión de la crisis de los chalecos amarillos. Este sábado, como decías, París se va a blindar por la previsión de violentos disturbios con un despliegue de 89.000 efectivos policiales. Varios comercios, 12 museos e incluso la Torre Eiffel cerrarán sus puertas. Se ha suspendido además más de una decena de partidos de fútbol. Y Theresa May admite la posibilidad de que no haya Brexit. En la BBC, la primera ministra ha planteado esta opción y ha dicho además que no sería apropiado celebrar un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea. El próximo lunes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá si el Reino Unido puede revocar el Brexit de forma unilateral. Escuchamos a May. Las opciones están ahí. Hay un acuerdo, un no acuerdo o un no Brexit, y el riesgo está en que acabemos sin Brexit. Son las 7:38 de la mañana, las 6:38 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo viene la prensa económica con la Caixa. Es la mañana. Es radio. La Navidad de El Corte Inglés por los hermanos Torres. Yo soy muy de árbol de Navidad. Y yo muy de Belén. Yo soy muy de regalar. Y yo de que me regalen. Pero a la hora de comer, los dos somos muy de los productos del Corte Inglés. Por su calidad. Este jamón es de bellota. 100% raza ibérica. Espectacular. Muy de Navidad. Muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, en la prensa económica, como siempre, los titulares que nos deja siempre interesantes, los análisis de libre mercado. ¿Hoy con qué nos vais a sorprender? Bueno, pues con el sistema energético, sabes que hace muy poco en Diálogos en Libertad traíamos a los mejores para hablar de energía. Hoy en Libre Mercado tenemos un informe titulado El populismo de Pedro Sánchez se extiende al sector energético, y es que el gobierno redobla esa apuesta por su plan energético que pasa por un sistema al 100% de energías renovables, por terminar totalmente con el parque automovilístico de gasolina y de diésel y poner todo el parque eléctrico con los riesgos que ello conlleva, y con terminar absolutamente con la energía nuclear. Son tres factores importantes de un plan energético que pasa por el populismo. Bueno, y que ya tendrá o estará teniendo sus efectos en algunas factorías, entiendo, ¿no? Sí, no, desde luego. Hay factorías de fábrica de automóviles en España que están cerrando, otras que se están planteando la deslocalización, porque España es puntero precisamente en la fabricación de automóvil, y este tipo de medidas o este tipo de propuestas generan mucha incertidumbre en el sector, que ante las dudas prefiere poner pies en polvorosa. Bueno, pues ahí está ese informe, ese dato, el análisis, como siempre, excepcional en Libre Mercado. Bueno, el batacazo de ayer de las bolsas, además, cuando entrabas ya a las 9 de la mañana ya lo adelantabas, nos contabas además informaciones que estaban haciendo que la inestabilidad en el mercado, bueno, pues fuese la tónica durante el día de ayer. Bueno, el cierre fue nefasto. El cierre fue muy malo, el IBEX se pegó el batacazo más importante de los últimos tiempos, ayer retrocedía un 2,75%, Wall Street entraba en negativo en el cómputo total del año, y es que ese miedo a que se rearme la guerra comercial entre Estados Unidos y China, según nos dicen los analistas, fue lo que más cundió ayer en los mercados. Contábamos ayer, como bien dices, a primera hora, esa detención de la heredera del grupo Huawei, que pues China empezó con las protestas, se detuvo en Canadá, en Vancouver, y parece que puede reactivar, volver a encender esa mecha del enfrentamiento comercial
entre estas dos potencias comerciales, y esto es lo que hizo tambalearse los mercados. Todos sufrieron mucho. En Europa todas las bolsas, Alemania, Francia, cotizaron en los niveles más bajos del año. Como te digo, Wall Street está cerca de pérdidas anuales. Se produjo otro hecho adicional, y es que el petróleo bajó muchísimo, bajó al entorno de los $60 por barril, lo que también introdujo más incertidumbre en los mercados. La incertidumbre es malísima para los mercados y así es como se ve. De todas maneras, bueno, son reacciones muy coyunturales que vienen motivadas por una guerra comercial que es un tira y afloja constante entre Estados Unidos y China, entre Donald Trump y Xi Jinping. Vamos a ver cómo evolucionan, cómo abren el lunes, si sigue cundiendo temor en los mercados o si se ve esta caída como una oportunidad para entrar de nuevo a las ventas. Vamos a verlo a lo largo de la semana, pero sin duda alguna es el asunto principal hoy en todos los periódicos económicos. Oye, sobre los presupuestos, sobre esos objetivos que se marca el Gobierno, que hoy saldrán además del Consejo de Ministros, ¿qué se dice hoy en la prensa económica? Bueno, pues que Sánchez quiere presentarlo sí o sí, tenga o no apoyos en el Congreso, que se van a diseñar con un déficit del 1,3% y, bueno, pues quiere Moncloa que el mes de enero sea un mes hábil en la Cámara Baja para poder llevar estos presupuestos adelante. Esto sería una novedad, porque hay que decir que la actividad parlamentaria, si no recuerdo mal, hasta el mes de febrero no se inicia. No se suele iniciar, efectivamente, pero Sánchez está dispuesto a tener un nuevo caballo de batalla, un nuevo vehículo de titulares para el Gobierno, en este caso con los presupuestos, sin duda la ley más importante de la legislatura, pero bueno, la sensación es que va a tenerlo bastante complicado. Bueno, ayer ya adelantó que hasta marzo, cuando le preguntaron por las posibles elecciones en marzo, que descartó directamente el presidente del Gobierno, que tenía muchas cosas que hacer hasta ese mes. Así que ve preparándote porque me parece que nos va a dar trabajo. Vamos a echarnos a temblar, sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Luego te escuchamos con la bolsa, muy interesante, por supuesto, lo seguiremos al detalle. Son las 7:44, nos vamos a los deportes. Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los tequis. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, fin de semana importantísimo, por muchas cuestiones en Madrid. Los argentinos ya están aquí, la mayoría de ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos tienes que contar? Porque hay muchas novedades, ¿no? En la cuestión de seguridad, la primera, ¿no? Sí, hay que diferenciar un poquito también entre lo que tú dices, seguidores argentinos, seguidores como tal, y los barras bravas, que no son seguidores, son delincuentes. Y por lo visto y por lo que se está contando ya desde Argentina y aquí ya en España, en Madrid concretamente, ya hay unos 200 barras bravas, por ejemplo, de River Plate. Y la situación es complicada. ¿Por qué? Porque mucho se está vendiendo desde allí que las autoridades van a pelear contra esto, que es simplemente un castigo, que a partir de aquí todo va a cambiar. Pero claro, ayer en una especie de zona mixta en Las Rozas, donde estaba entrenando Boca Juniors, Benedetto, el delantero de Boca Juniors, le preguntaban sobre Rafa Diceo, que es el cabecilla de la barra brava de Boca, la famosa 12, que tantos problemas ha creado en el pasado, crea en el presente y va a crear en el futuro. Y todos pensábamos que iba a denunciar el hecho de que este delincuente reconocido no pudiese entrar en España, pero no, dijo esto. Bueno, pues luego más tarde podremos escuchar las declaraciones de este jugador, pero bueno, sorprendente porque me imagino que le defendería, ¿no? Sí, no, básicamente lo que dijo es que es un seguidor histórico de la barra de Boca, que es uno de los miembros más importantes, y a partir de ahí todo lo dicho más allá de eso queda en nada. ¿Por qué? Porque Benedetto no puede decir que un auténtico delincuente que ha estado en la cárcel varias veces, que lidera un grupo, no sé si denominarlo incluso grupo, una banda que actúa como una mafia, puede entrar aquí en España porque es un seguidor histórico. No es un seguidor histórico, es un delincuente histórico de Boca Juniors. Por lo tanto, no puede decir eso el delantero centro, una de las estrellas de un equipo que ha sido castigado con venir aquí a Madrid a jugar la final. Y claro, los que vamos a sufrir más el partido no van a ser los argentinos que se queden allí o el propio Benedetto. Bueno, nunca se sabe, porque visto lo visto en otros partidos, no se descarta absolutamente nada. Pero claro, la policía está
de momento tranquila. También especifica que este dispositivo tendría que haber sido de un mes, mes y medio, incluso 2, y lo han preparado en una semana. Son unos 3.000 efectivos de la policía, seguridad privada del Bernabéu, 3 anillos alrededor del estadio del Real Madrid, pero la situación es, yo diría, tensa. La gente que vaya, que tenga entrada, que vaya con bastante tiempo, que se acerque sobre todo al estadio, porque los aledaños van a estar mucho más seguros que, por ejemplo, 2-3 kilómetros a la redonda, pero ojalá no pase nada y disfrutemos de un partido que es un auténtico partidazo, pero lo natural es que se hubiese jugado donde se tenía que jugar, que en Argentina. Bueno, pues ojalá que todo vaya estupendamente. Bueno, victoria del Real Madrid ayer y dejó, pues presentó una buena cara, ¿no? El club, ¿no? A pesar de que el partido estaba decidido, ¿no? Sí, 0-4 la ida, 6-1 en la vuelta, pero sí es cierto, lo vimos el otro día, por ejemplo, con el Atlético o con el Barcelona, ¿no? Que al final van un poquito a acelerones. El Madrid no, el Madrid tuvo un partido constante de 90 minutos, marcó Vinicius, marcó Marco Asensio, estuvo bien también Isco, tiempo para canteranos, tiempo para que el Real Madrid disfrutase de los menos habituales y bueno, es un 6-1 que hace que Solari, salvo el lunar de Eibar, tenga por ahora una trayectoria, si no me equivoco, de 7 victorias en 8 encuentros. Son datos, pero bueno, viniendo de Julen Lopetegui, que no tenía ni mucho menos datos a favor, es bueno para el Real Madrid. No es el sorteo este viernes, va a ser el 13, así que tendremos que esperar todavía para saber esos octavos de final de Copa del Rey. Y por último vuelve la Liga, ¿no? Sí, hoy tenemos derbi, por ejemplo, Leganés-Getafe a las 9 de la noche, muy interesante. Sí. El sábado a la 1, ya prontito, hay que ir al Wanda Metropolitano a ver ese Atlético de Madrid a la vez. El sábado también Español-Barcelona, derbi catalán, en este caso en Cornellá. Y el domingo 4:15, ese Huesca-Real Madrid. El Huesca no está nada bien y el Real Madrid pues ha mejorado. Bueno, no sé si lo has escuchado, pero sabes que Macron se ha suspendido en Francia hasta 12 partidos de la Liga este fin de semana. Allí son muy contundentes con este tipo de asuntos. Lo que ha pasado en Argentina, no sé yo si pasase. Ya, lo que pasa es que no es que suspendan directamente los partidos, solo la Liga francesa, sino es que cierra París. Sí. Lo cierra Macron, o sea, ha cerrado la Torre Eiffel, otros tantos museos, está parece que incapacitado el responsable francés para hacer frente a los chalecos amarillos, y veremos a ver qué es lo que sucede, lo iremos contando. Bueno, nos vamos a ir a Egon antes de dar paso a las informaciones locales. ¿Qué novedades nos traes hoy de la compañía? Pues Ana, ya sabes que cuando se trata de salud, lo más importante es tener la mejor aseguradora, una aseguradora de confianza, y Egon ha demostrado que está ahí cuando más lo necesitas. Pone a disposición un equipo de más de 50.000 médicos, su servicio de segunda opinión médica, muy importante, y en fin, las máximas coberturas. El seguro de salud completo de Egon cuesta desde 39,95 euros al mes, y para contratarlo es muy sencillo, solo hay que llamar a este teléfono, el 900-177-177, 900-177-177. Bueno, pues ahí con esa recomendación, porque necesitamos un seguro, desde luego nos vamos a las noticias más cercanas, las de su comunidad, a las 8 en punto. Regresamos ya con más noticias y la tertulia, aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio.